¿Cuánto quisiéramos proteger a nuestros hijos de que más adelante no tengan problemas de adicción, de drogas, de alcohol extremo, en fin? Hay muchísimo que trabajar en esto, en el tema de la prevención a este tipo de problemas. Estamos con Enrique Roy, que es psiquiatra y está con nosotros justamente para eso. Perdón, psicoanalista, para desarrollar el tema. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer tenerte por acá nuevamente. Enrique, ¿cómo definimos la adicción? ¿Qué es la adicción? La adicción es una enfermedad que es crónica, es progresiva, es degenerativa y se caracteriza por generarte una dependencia tanto física como psíquica frente al objeto, llámese sustancia, llámese relación, que hace que tú tengas una acción compulsiva de consumir sin ya poder mirar qué tipo de consecuencias esto te puede generar, inclusive con una situación autodestructiva muy seria que perfectamente te lleva a la muerte. Entonces es una condición cerebral donde ya hay una transformación a nivel del balance de nuestros neurotransmisores que va a dictaminar una conducta de búsqueda del objeto adictivo más allá de la razón. Entonces es más o menos lo que define una adicción, ¿no? Enrique, el otro día conversando acerca de los temas de adolescentes y cómo existen pues tendencias a desplegar patrones de comportamiento que podrían llevar a adicciones a los adolescentes en corto plazo, o que tengan pues estos ciertos patrones de conducta que no necesariamente se relacionen con las adicciones. O sea, lo que le pasa al adolescente y al adulto joven no es algo que se geste de la noche a la mañana, es algo con lo que se viene trabajando, que se viene desarrollando desde la niñez temprana. Entonces, si eso lo extrapolamos al tema de las adicciones, ¿hay algo que se puede hacer para prevenir el desarrollo de una conducta adictiva y más adelante una adicción? ¿En qué momento es oportuno? Bueno, yo creo que tu pregunta es bien compleja, ¿no? De repente habría que dividirla en 2 o 3 partes para poder tener una mejor idea. El proceso adolescente es un proceso muy específico. O sea, primero es la situación vital más difícil que un ser humano vive. Es donde tiene los cambios estructurales, tanto físicos como mentales, más importantes, más trascendentes, y donde tienes que hacer las mejores o las decisiones más importantes también de tu vida. Es un periodo de inestabilidad, tanto biológica como psicológica, y el adolescente pasa por una serie de procesos, dentro de los cuales uno es un proceso que denominamos de separación e individuación, es decir, tomar distancia de los pares para comenzar a convertirnos en personas mucho más autónomas, y por ende el grupo se configura como algo muy importante, y comenzar a individuarnos, que es comenzar a formar nuestra propia personalidad. Una característica fundamental de la adolescencia es la renuncia de todos nuestros lazos infantiles, la búsqueda de una autonomía, y ahí es donde tú tienes una etapa muy característica, que es una etapa de experimentación, que es donde se da muchas veces el comienzo, 14, 15, 16, del consumo de sustancias a modo de experimentar. Para que tú puedas desarrollar una adicción, son varios los factores, ¿no? Hay factores predisponentes, hay factores determinantes, hay factores desencadenantes, factores genéticos, factores culturales, factores emocionales, diferentes conformaciones de la estructura de la personalidad, así como físicamente no somos iguales, psicológicamente y biológicamente, a nivel de estructura y conformación cerebral, tampoco somos los mismos, ¿no? Entonces, si tú tienes una situación en una adolescencia que ya por definición tienes una inestabilidad y comienzas a experimentar con sustancias que tienen características de estimular y cambiar la bioquímica cerebral, adicionalmente no tienes una buena estructura familiar, tienes dificultades, por ejemplo, en control de impulsos, sea por un déficit de atención, una hiperactividad, etcétera, etcétera, vas juntando todas estas cosas y se genera un caldo de cultivo
propicio para el desarrollo de la enfermedad. ¿Y cuál sería el punto a trabajar con nuestros hijos desde niños? O sea, ¿a dónde tenemos que enfocarnos para justamente evitar estos desencadenantes? Bueno, básicamente yo creo que todos estos temas, la mejor opción que tienes es en la prevención, ¿no? Y la prevención creo yo que parte por un lado de una muy buena información en el sentido de qué cosa es lo que se necesita cuando un niño nace, cómo debe ser el ambiente, cómo deben ser las relaciones iniciales que finalmente son las fundantes. O sea, de qué vaya a pasar eso a nivel de vínculo humano va a depender mucho la estabilidad del niño y que posteriormente va a convertirse en un adolescente. Quería hacerte una pregunta puntual. Sí. Si nosotros tenemos una conducta de consumo de alcohol frecuente y abundante en casa, estamos marcándole una pauta a nuestro hijo para que probablemente siga el mismo camino y lleve una conducta. Definitivamente, te decía esta primera parte. La otra parte es que tú tienes que educar con el ejemplo. O sea, la mayor capacidad del ser humano de aprender es por procesos de identificación, es decir, copia, no lo que escuchas. Entonces, como en todo, si tú estás en un ambiente donde hay sensatez, donde hay transparencia, donde hay diálogo, donde hay consideración y sobre todo hay la posibilidad de poder asistir a las necesidades de diferente índole que este niño tiene, este niño va a conseguir una sensación de equilibrarse fácilmente. Cuando tú tienes esa sensación, es difícil que tú desarrolles una adicción. Es decir, si tú estás bien armado en los diferentes aspectos, no necesitas apoyarte en una situación sustituta que es la promesa falsa, que es la adicción, que terminas entrando a esto por derivar o compensar lo que original y naturalmente no se ha podido dar. Quique, muchísimas gracias, un placer tenerte por acá. Gracias. Y con Encantado. ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en La Buena Vida. Ya lo saben, no olviden lavarse las manos, comer sano y tomar mucho aire. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.